Esa es parte en sí de la filosofía. Entonces, ya me entendiste, ¿no? Si hacen mención en su examen acerca de que la filosofía implica una comparación con los Juegos Olímpicos, en la cual establece tres tipos de personas. ¿Quién fue el que propuso eso? Pi, Pitágoras. Ahora, Pitágoras. Pitágoras. Muy bien, excelente. Hemos trabajado también en función a lo que viene a ser ciertas definiciones, si ustedes repasan, ¿no? Hemos visto definiciones de diferentes personajes. Hemos visto la definición de Aristóteles, hemos visto la definición de Carlos Marx, hemos visto la definición del padre de la filosofía moderna. ¿Quién es el padre de la filosofía moderna? René Descartes. 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 Muy bien, excelente. No se olviden que René Descartes, ¿no? De alguna manera hace reflexión en sí acerca de que el hombre no debe aceptar todo como viene en sí, ¿no? El hombre tiene que aprender a dudar, a que la información que te dan siempre tiene que generarte una duda en la cual uno se pregunta si eso es cierto o no también. No siempre las personas dicen la verdad. Las personas a veces acomodan la información en su beneficio. ¿Cuántos de ustedes no han manipulado la información para no salir perjudicados? De esas cosas hablaba, por ejemplo, René Descartes. Y es algo muy bonito, ¿no? En lo que él, por ejemplo, hace referencia de que nunca des nada por hecho. ¿A qué se refiere con eso? A ver, quiero una participación, levanten la manito, ¿ya? ¿A qué se refiere con eso? De que nunca des nada por hecho. Levanta la manito para que participes. Quiero que ustedes también interactúen. No puedo hacer una sesión en la cual yo nada más voy a estar hablando. Usted también tiene que participar. Recuerda que la filosofía tiene que ver con el pensar. A ver, una intervención, levanten la manito. O sea, ¿a qué está refiriéndose? De que nunca demos nada por hecho. Participen, pues, chicos, chicas. A que no asumamos las cosas, tal vez antes estar seguros o haberlos verificado. ¿Sí? ¿Alguien más? Que si te dicen algo no es una verdad o algo así. ¿Ustedes No es creen? exactamente algo. Lo que Gracias, Dianita. ¿Ustedes creen que existen verdades absolutas? No. no. Muy bien, buena respuesta. Las verdades absolutas no existen. Todo es relativo. Pero ¿por qué dices eso, profe? Porque, como les digo, ¿no? A veces acomodamos las situaciones en nuestro beneficio. Y esta situación planteada de que nunca demos nada por hecho se puede plasmar en un ejemplo que tú lo has vivenciado. ¿Alguna vez alguien te ha prometido que nunca se va a ir de tu vida? Por ejemplo, un ex. Y te lo contrajuró, se puso de repente hasta a ponerse, ¿no? Triste, o le salieron las lágrimas y te Se recontra arrodilla. se va a ir. De rodillas, Ah, sí, en tu caso se ha arrodillado todavía, caballero, imagínate una chica arrodillándose. Ah, guapo, será guapo de decir. Pero igual, si es que ha ocurrido ese tipo de situación, me entenderá el mensaje. Te recontrajuró que nunca se iba a ir de tu vida y ahora imagínate. Entonces, hasta de repente se metió con tu mejor amiga. ¿Mm? Y eso no duele, ¿no? Cuando se mete con tu amigo, al menos siquiera pasa piola. Pero si se mete con tu enemigo o tu enemiga, eso sí duele, chicos. Eso sí duele. No lloren, chicos, no lloren. No, ¿por qué? No se pongan tristes también. Por eso te estoy diciendo, no existen de repente verdades absolutas, y también de que nunca des nada por hecho. Esa situación, ¿no? De repente decir que nunca des nada por hecho es del padre de la filosofía moderna. ¿Quién es? René Descartes. Descartes. Va a haber un momento en el cual trabajemos, ¿no? Estrictamente lo que vienen a ser filósofos. En estas oportunidades estamos haciendo referencia a alguno. Ya se te vaya quedando, sí.
Miren, todavía no vamos a tocar el tema de los filósofos porque es bastante amplio. Las representaciones filosóficas que ellos plantean también son muchas, pero poco a poquito voy dándote, ¿no? Voy dándote lo que viene a ser, pues, dime, Sebastián. Profesor, el padre de la filosofía antigua es Sócrates o Tales de Mileto. Tales. Y Sócrates también. No, es que tienes que entender que Sócrates ya es más adelante, ¿no? En cambio, los primeros son ¿Quién es pues Tales de Mileto? Anaximandro, Anaxímenes, más adelante Pitágoras, más adelante lo que es Sócrates, Platón, y ahí vienen más, pues, ¿no? Y el Más. moderno es René, René, el moderno René Descartes. René Descartes. No olviden el nombrecito, ¿no? O de repente por ahí puedes usar una estrategia para que digas Descartes, que alguien te descartó de su vida, ¿no? Por ahí de repente puede ayudar. Hay que Su buscar. frase también, su frase conocida también. A ver, cogito ergo sum, Pienso luego decía él. Cogito ergo sum. ¿Y qué es eso? Primero existe, luego pienso. Piensa, No, luego no, existe. a ver, Pienso, luego existe. Pienso, luego existo. Luego. Ay, no le mucho su volumen porque asusta, de verdad. Mucho volumen le pone. Lo siento. O te acercas mucho, creo, ¿no? Ya, No, bueno, estoy lejos, estoy lejos. Ya no te preocupes, normal. Te estoy diciendo pues que de alguna manera poco a poco vamos a ir trabajando cosas especiales para que así no te canse filosofía. Lo cansado de filosofía es quizás aprenderse los personajes, las frases, eso es lo cansado. Pero si encontramos estrategias como acabo de darte del sopla, te va a ayudarte mucho en lo que viene a ser pues el aprendizaje de este curso. Ok, entonces bajo esta situación, ¿no? Ya les puedo ir presentando lo que viene a ser pues el nuevo tema. No se olviden, hay que repasar lo que son las actitudes filosóficas y también hay que ver las características de la filosofía. Siempre hay que estar repasando, ¿ya? Yo lo que voy a hacer siempre en las clases es que a medida que voy avanzando, ¿no? Voy a ir preguntándote cosas que hemos hecho ya en sí. ¿Sí? Ok, no hay problema. Ahora sí, nos vamos a lo que viene a ser las disciplinas filosóficas, ¿no? A lo que es relevante y que se entiende con respecto a lo que viene a ser este material. ¿Está saliendo la diapositiva? Sí, profesor. sí, profesor. Acá de repente lo vas a notar un poquito borroso. He intentado buscar de alguna manera algo que te ayude a ti. A ver, vamos a... Que te ayude a ti a entender cómo es este proceso, ¿no? A ver. Las ramas tradicionales de la filosofía, o de alguna manera, si ustedes revisan el material, si de repente podrías, por favor, revisar lo que es el material, deben tener ustedes ahí, ¿no? En el libro, no sé si de repente coincida, ¿en qué página están? 321, a ver, revisen. 321. ¿Sí? ¿Está revisándolo? Ya, profesor. No sé si sea el mismo libro, porque hay dos libros que nos han dado en función a lo que viene a ser filosofía. Hay dos materiales. Vamos a ver el que ustedes de repente tengan, ¿no? ¿Sí? ¿Lo está chequeando? Nosotros tenemos el verde. Ya, pero ¿en qué página está? Yo tengo en la 320. 321, profesor. 321. 321. Ya, queda. En esa parte ustedes pueden observar, ¿no? Que dice disciplinas filosóficas y empieza con la ontología. Y te pone la descripción en la parte de abajo de que estudia el ser. Ya. Usted puede ver en mi esquema, ¿no? Lo que viene a ser también ontología, se ocupa del ser, ¿no? Que es de cómo existen las cosas, el porqué de las cosas quizás de repente ahí, pero cuando tú hablas acerca de lo que viene a ser el ser, una definición exacta de lo que viene a ser el ser es pues que el ser es el fundamento de todo lo que existe en la realidad. Anótalo, por favor, eso. Escribe. Anota. El ser. Anota. El ser. Estoy dándote una definición de lo que viene a ser el ser. Ya. Es el fundamento
de todo lo que existe en la realidad. Fundamento de todo lo que existe en la realidad. Ya lo tienes, ¿no? Entonces me doy cuenta de que la ontología se ocupa de ello en sí, ¿no? La ontología. En tu libro también puedes observar dos cuadritos que hacen mención acerca de lo que viene a ser, pues, materialismo e idealismo. Bueno, son de alguna manera, ¿no?, ciertas doctrinas o conceptos que se oponen, por llamarlo así, ¿no? Hay una preguntita que hace referencia a lo siguiente, ahí en la parte superior. ¿Qué es lo primario? ¿La materia o el espíritu? Quizás ustedes, por ejemplo, no crean en divinidades. Quizás no crees en dioses. No sé si de repente por ahí hay alumnos que son agnósticos o que son ateos. No sé si haya. Sería bueno conocerlo. A ver, voy a pedirles que levanten la manito y me digan, ¿quiénes no creen en Dios? Es libre, ¿eh? No te sientas de repente incómodo, ¿no?, de plantear tu punto de vista. Quizás crees en Dios o no también. Hasta ahorita nadie ha levantado la mano. Sí, entonces, eso representa de que, no, ahí tenemos, a ver, alguien. Sí, qué raro, no puedo ver. No, ya está saliendo. Estoy viendo que están levantando la manito, pero, ya, ahora sí ya había. La subes y la bajas. Entonces, sí hay personas que quizás no creen en Dios y no los vamos a juzgar. Ya, acá su compañera nos plantea, dice que creen en Dios desde que era niña. La pregunta que yo voy a hacerles es un poco fuerte, ¿no? Y está relacionado justamente a esto. ¿Quién creó a quién? ¿Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios? A ver. Entonces, si tú crees en Dios, dirás, pues que Dios creó al hombre, ¿cierto? En la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero según la descripción de Charles Darwin, ¿no?, acerca de lo que viene a ser la evolución, Charles Darwin dice, pues, que nosotros venimos de un homínido. Hablamos de una especie de mono en sí. O sea, según Charles Darwin, venimos de un mono, por llamarlo así. Entonces, cuando tú lees ese fragmento que dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, diríamos, pues, que Dios es un mono. ¿Están entendiendo la lógica? Sí. Sí, profesor. Ahora, la Biblia dice que Dios creó al universo, al mundo y al hombre en 6 días. Y el séptimo día descansó. Pero viene acá una situación. En 6 días, ¿podemos explicar el origen del universo? Es demasiado corto el tiempo para hacer mención a eso, ¿no? Ustedes saben que la Tierra tiene millones de años de evolución. El universo más todavía. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿Quién creó a quién? Pues el hombre. Dios, profesor. Entonces, ahí hay contradicciones. Yo tenía una compañera en la universidad, ¿no?, que ella creía muchísimo en Dios. Entonces, viene acá una situación, aunque no lo crean, chicos, teníamos debates con la compañera acerca de ello, ¿no?, de su convicción. El profesor decía, chicos, el universo y la Tierra tienen millones de años de evolución. Y ella decía, no, profesor, ¿cómo? Eso es falso. El que creó al universo, al hombre, a la Tierra, es Dios. Siempre discutíamos con la compañera porque se cerraba en su diálogo. Pero pensemos esto, ¿no? ¿Para qué estudio un área de ciencias si al final no voy a creer en la ciencia? Es algo absurdo. Entonces, ahí usted se da cuenta que de repente hay ciertas situaciones en las cuales uno analiza y dice, ¿no?, ¿qué será primero? Dice, ¿la materia o el espíritu? ¿Ustedes creen en la existencia del alma? ¿Creen que el alma existe?
¿Y en qué se refleja eso? ¿Cómo puedes comprobar la existencia del alma? Dime, a ver, trata de comprobarme de que el alma existe. Dame una prueba de ello. ¿Cómo me mostrarías de que el alma existe y está ahí? No se puede. Si decimos que el alma existe y que es inmaterial, que es algo abstracto, no puedes demostrar su existencia. Es por ello que les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Cómo podrían demostrarme que Dios existe? Qué complejo, ¿no? Es que la filosofía es eso. La Por filosofía ejemplo, Aristóteles decía que el alma y el cuerpo formaban al ser viviente y que el cuerpo sin el alma no podía funcionar por sí mismo. muy bien, muy bien. Lo que te estoy diciendo justamente tiene que ver con ello, ¿no? O sea, darle una explicación a las cosas. Antes era pues asumirlo a una situación mitológica, de leyendas en sí. Cada cosa que pasaba pues en la existencia del hombre le daban como respuesta, ¿no? Una causal de los dioses. Todo lo que ocurría. A ver, ¿cómo se llama el dios de los mares y los océanos? Poseidón. 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 Cualquier situación que se generaba en los mares y océanos, ¿no? La explicación era pues que Poseidón tenía, ¿no? Alguna reacción contra el hombre, porque de repente el hombre le había faltado el respeto, no le hacía de repente sus ofrendas, ¿no? Y por eso es que venían los maremotos y todo ello, ¿no? Por voluntad de Poseidón. ¿Cómo se llama el mensajero de los dioses? A ver, chicos, chicas, el mensajero de los dioses. Hermes. Muy bien, excelente, Hermes. ¿Cómo se llama el dios del inframundo? Ares. Hades. Hades. Entonces, todas las situaciones de respuestas que el hombre podía conseguir estaban pues representadas por la acción de los dioses. Entonces, ahora, ¿cómo demostrar la existencia de nuestro Dios actual? No hay forma, ya que es algo abstracto, es algo ideal en sí. Es por eso que si tú analizas lo que dice acerca del materialismo y el idealismo, que son corrientes en sí, que permiten tener una respuesta a ciertas situaciones problemáticas, ¿no? No dice que según el materialismo, ¿qué es primero? Chequéalo ahí en tu libro. ¿Qué es primero? El espíritu. Materia. El La material. materia, la materia. Ah, ya. Cuando dice idealismo, ¿qué es primero para ellos? El espíritu. El espíritu. Espíritu. Vas entendiendo, ¿no? La comparación de estas dos formas de pensamiento. En la segunda parte dice, el mundo es eterno, mientras que en el otro lado dice que el mundo tiene un principio, ¿no? Y si tiene un principio, tendrá un final. Bueno, en la tercera dice, la conciencia depende de la materia. Mientras que al otro lado dice, ¿no? Que la conciencia es independiente de la materia. La última dice, lo material determina lo espiritual. Mientras que en el otro lado será al revés, ¿no? Aquí hay una palabra muy bonita, un texto ahí, una oración. A ver, léanlo. Está debajo de universo. ¿Qué dice? Piensa. Piensa es gratis. Es gratis. Cada ser humano está dotado de una inteligencia. Dicha inteligencia, de alguna u otra manera, no puede observarse si tú no actúas. Pero para actuar tienes que pensar. Por algo dice el texto, pienso, luego existo. Existe. ¿De quién era eso? René Descartes. Descartes. René. Muy bien, muy bien, muy bien. Se merecen una estrellita en su frente. Blah. Profe, pero el hecho de pensar conlleva pues a un tipo de inteligencia superior en sí. Usted puede repetir ciertos conceptos que han trabajado de repente en el colegio, en la academia, pero si ese concepto o esa definición tú lo aplicas en la vida, ya lo estás llevando a otro nivel en sí. Cada cosa que aprendas debe generar un cambio de actitud. Siempre tiene que haber un cambio de actitud. Cada cosa que tú aprendes genera un cambio en sí en ti. A ver, muchas veces
has hablado acerca de la contaminación ambiental. Ya, en el caso de la contaminación ambiental, ¿te has dado cuenta de una situación? Que tu accionar cambió, porque te has dado cuenta de que el planeta está deteriorándose. Entonces, el profesor de geografía te enseñó un capítulo que tiene que ver con medio ambiente. Y usted ha tenido un cambio de actitud. ¿Ven? Cada cosa que vas aprendiendo. Los alumnos de repente no le prestan la debida importancia al concepto que aprenden y no lo lleva pues a la parte práctica. El alumno es solamente repetitivo, es como si fuera un monito que lo que te dicen tú aceptas. O lo que tú observas, haces en sí. Y no puede ser así. El hombre tiene que desarrollar filosofía de vida. Usted tiene que llevar otro tipo u otra forma de ser distinta a los demás. Porque usted es un ser único. No existen dos seres iguales. Voy entendiendo esa parte. Y entender de que el ser es estudiado por la ontología, ¿no? Es lo que justamente estamos haciendo referencia. Todas las cosas tienen un fundamento, tienen una base en sí. Eso lo decía Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Cuando buscaba las causas primeras. A ver, acá tenemos una participación. Ya. Elia, no te preocupes. Sería cuestión de que converses con el coordinador. Pregúntale al coordinador. Los demás también ahora me he hecho igual. Yo también igual, ¿no? Ok, profesor. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, no? Estaba un poco conexión. Mal. Ya, si no, siempre a veces se va un poco la señal, pero igual seguimos, esperamos un poquito, unos cuantos segundos y se sigue, pues, ¿no? Bien, aclarada esta situación, podemos seguir avanzando. En nuestro libro, por ejemplo, tenemos a lo que viene a ser la nociología, que no le he puesto en ahí. Ahorita vamos a ver más esquemas. Cuando haces mención a la nociología, ¿sí? Están viendo en el libro también, en su material. La nociología nos dice, pues, que hace un estudio del conocimiento y de la verdad. Nociología. Nociología. Ahora, debo entender esto. Cuando hablamos acerca de la teoría del conocimiento, la teoría del conocimiento es el campo en sí de la nociología. La diferencia entre la nociología y la epistemología es que la epistemología estudia la ciencia, ¿sí? O sea, van entendiendo la diferencia, ¿no? ¿Qué estudia la nociología? ¿A la ciencia o al conocimiento? Conocimiento. El conocimiento. ¿Y quién estudia la ciencia? Epistemología. Eso también fue una pregunta de examen de admisión de la UNO. Eso, simple. ¿Quién estudia al conocimiento? Zoología. ¿Quién estudia a la ciencia? Epistemología. ¿Quién estudia al ser? La ontología. Muy bien. Con respecto a la nociología, ustedes pueden ver en su libro que les pone preguntas, ¿no? La primera pregunta dice, ¿qué es el conocimiento? 2, ¿qué es la verdad? 3, ¿cuál es el fundamento del conocimiento? Otro, ¿cuál es el origen del conocimiento? Y último, dice, ¿es posible el conocer? O sea, recuerden que una de las características de la filosofía es que la filosofía es problematizadora. Entonces, cuando hablas de que la filosofía es problematizadora, siempre van a aparecer interrogantes, siempre van a haber preguntas. Y las que están relacionadas a lo que viene a ser el conocimiento son las que te pone ahí, justo hace referencia a eso. ¿Ya? A ver, aquí habla acerca de la antropología filosófica, ¿no? Tampoco está de repente en nuestro esquema, pero igual lo podemos revisar. Ahorita voy a mostrarles un cuadro más completo. Este solamente es un pequeño resumen en sí. ¿Y a quién estudia la antropología? Al hombre. El hombre.
al hombre, pues en sí, en todas sus formas de manifestación, por llamarlo así, ¿no? La antropología filosófica. En tu resumen, ahí dice, estudia al hombre. ¿Qué interrogante se hace en función a la problematización del hombre? A ver, 1, ¿qué es el hombre? 2, ¿cuál es la condición humana? 3, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Y último dice, ¿el hombre es bueno por naturaleza? A ver, solamente respóndame a la última pregunta que se ha hecho. ¿Ustedes creen que el hombre es bueno por naturaleza? A ver, No, profesor. levantan la manito, por favor. No, profe. Ya, me están lanzando respuestas directas, a ver, pero hay que tener una justificación, ¿sí? A ver, Hamid o Yamid, ¿cómo se dirá tu nombre? Izarra, ¿puedes participar? Hola, hola, hola. ¿Cuál es tu opinión acerca de la pregunta que he lanzado? Activa tu audio, Hamid. Profesor, Hola. Manito para participar. ¿Cuál es tu opinión? Te voy a hacer la pregunta de nuevo. Ya, dice, ¿el hombre es bueno por naturaleza? Ya, vamos a pedirle a otro alumno de repente que participe. Deme una descripción. O sea, bien claro dice en la parte de arriba. Es gratis pensar. Rosmeli. Sí, profesor. Yo pienso que el hombre no es bueno por naturaleza porque siempre escuché que dicen que el hombre es corrompido por la sociedad. Y a mi parecer siempre el hombre va a ser ambicioso, profesor, y siempre va a buscar sus privilegios. Privilegios, ya. Por ahí de repente también puede ayudarnos Roldán, René. Respecto a la pregunta, se considera que nada es bueno del todo y nada es malo del todo. No hay un término, es como que es un término céntrico. Nada es bueno, nada es malo. Ok, muy bien. Gracias, Roldán, por ese aporte filosófico. Nadie más quiere participar. Le digo lo siguiente, ¿no? Puede haber una infinidad de respuestas ante ello, ciertas justificaciones que usted también puede dar. Y quizás de repente, como dijo su compañero, ¿no? O compañera, que el hombre nace limpio, bueno, nace limpio y la sociedad lo va corrompiendo poco a poco. En la situación política, mucho más, ¿cierto? Vamos analizando un poco esa situación. El libro también nos dice acerca de la axiología. La axiología. Chicos, chicas, si hablamos de la axiología, ¿de qué se encarga? Del estudio. Estudia el valor. Estudia el valor. Tienen las preguntas que hace con referencia a esto, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del valor? ¿Quién determina el valor? ¿Qué son los valores? ¿Y cuáles son las características del valor? Bueno, también preguntas que uno de repente se puede hacer con respecto al tema de valor. Pero lo que debo recordar es que la axiología tiene que ver con las acciones, ¿no? Que uno pueda de repente tener en una determinación, pues, de la valoración que haga acerca de las cosas, por ejemplo, ¿no? Voy a lanzarles uno, ¿ya? Un ejemplo. El valor de las cosas, ¿ah? Puede ser cambiante en función a la persona que está determinando una condición o una situación. Depende del individuo. Ahí vamos a ver. Estás caminando por las calles, ¿no? Y de pronto encuentras un paquetote así, ¿no? Un volumen así de exámenes de admisión. Y todos los exámenes están con las claves, pero con las claves correctas. Todos los exámenes están con las claves correctas. ¿Qué valoración le darías tú, que eres un alumno preuniversitario? ¿Te importará? Sí. ¿Tendrá una valoración alta o baja?
Alta. Alta. Altísima. Tú dirás, no, mira, me cayó del cielo, dirás, pero no, o sea, justo lo que querías. Exámenes de tu universidad a la cual vas a postular y con claves y exactas, correctas. A ver, ¿qué tal fuera una persona, por ejemplo, que sea un recolector de basura o una persona, pues, que no recicla, por llamarlo así? ¿Le importará? No. No. No creo. Como para venderlo. Lo va a vender y no lo va a vender a alguien que de repente quiera esos exámenes, sino lo va a vender por kilos en sí el papel. O por último, agarra los exámenes y hace su fogata porque está haciendo frío de noche. Y mira cómo se perderían los exámenes. ¿Entiende el mensaje? ¿Entiende el ejemplo? Nosotros le damos una valoración distinta a las cosas dependiendo de nuestra condición. Depende de nuestra condición. Lo que pensemos en sí. Para algunas personas de repente hay una valoración significativa con respecto a lo que viene a ser las cosas que ocurran o los objetos por último, o situaciones que a ti te pueden pasar. Hace referencia a lo que viene a ser el valor. La epistemología, justamente ya te había hecho referencia, estudia qué cosa dice. La ciencia. La ciencia. Vamos repasando, ¿sí? Vamos repasando. Nociología. El conocimiento. Antropología. Al Al hombre. hombre. Axiología. El valor. Epistemología. Epistemología, hablen. Ciencia. La ciencia. Bien. Mira las preguntas que se hacen con respecto a la epistemología, ¿no? Nos dice el estudio de la ciencia. Bueno, ¿cuál es su estructura de la ciencia? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es el fundamento de la ciencia? ¿Qué es la tecnología? ¿Cuáles son las características de la ciencia? Hay un personaje muy famoso que ya falleció, es argentino, ¿ya? Es argentino, y es uno de los autores, ¿no?, que ha generado producción vinculado al tema científico. El personaje es Mario Bunge. Mario Bunge. Este nombrecito no vayan a olvidarlo. ¿Saben por qué? Porque si ustedes ingresan a la universidad, cuando lleves el curso de investigación científica, vas a tener que leerlo sí o sí. Todos los profesores de ese curso piden al alumno, ¿no?, que haga la lectura del libro. Ahora, pero ¿por qué es tan relevante este autor? Porque ha desarrollado un material, pues, que se utiliza mucho en investigación científica. O sea, es un libro que te enseña cómo se hace la investigación científica. Y tú dirás, profe, ¿para qué voy a tener que desarrollar ese curso? Entonces, ¿cómo crees que vas a hacer tu tesis? Profe, ¿qué es eso? La tesis, pues, es una investigación que usted hace de una infinidad de temas, así que usted pueda querer conocer. En una oportunidad, de repente, cuando estés en la universidad, te vas a hacer esta pregunta. ¿Qué investigo para hacer mi tesis? Esa es la pregunta que, si la responden, ya estás aseguradísimo para irte de la universidad y tranquilo en sí, haciendo tu tesis. El detalle de esto es que el problema más grande, entiendan el mensaje, el problema más grande para hacer investigación científica es encontrar el problema. ¿Me han entendido? Sí, profesor. El problema de la investigación científica es encontrar un problema. Pero, profe, ¿cómo va a ser eso un problema? Suena a trabalengua, ¿no? Es que el detalle está en que si no encuentras un problema que te permite investigarlo, no vas a hacer una buena tesis y no te va a ayudar. A ver, si usted de repente fuese a ingresar a la Facultad de Medicina, ¿qué podrías investigar?
Pero, profe, esa investigación, ¿qué va a hacer? Esa investigación va a trascender, esa investigación tiene que cambiarle la vida a alguien o tiene que salvar vidas. Entonces, ¿pero qué investigas que sea trascendental? Que algún día cuando alguien lea tu producción, ¿no? Tu hijo, por llamarlo así, tu producción, le cambie la vida. O que de repente ayude a la humanidad. Ese es lo complejo. ¿Saben cuál fue el tema de mi tesis? Ya. ¿Cuál? ¿Cómo influye? Así está, escúchame. ¿Cómo influye los programas de televisión en el aprendizaje de los alumnos? Pero, o sea, acerca de los realities, esas situaciones, pues. O sea, por ejemplo, esto es guerra, combate, esas cosas que antes había. ¿Cómo influye eso en la actitud del alumno? Y toda la investigación que hice estaba vinculado a ello. He tenido que trabajar con muestra, he tenido que hacer encuestas, he tenido que ver yo mismo ese programa. Y eso ha sido lo más difícil que me ha pasado, o lo que he podido hacer. Y con toda honestidad, esos programas embrutecen a la sociedad. No le encontré nada positivo, porque hasta las preguntas que se les hacen en los concursos de conocimiento fallan. A pesar que ya tienen la información, que les han dado la respuesta, son tan mongolos, ¿no? De que no saben la respuesta. Imagínense la situación. O sea, te hablan de preguntas ya diseñadas, puestas con clave, y no saben responder. Y de alguna u otra manera, esa investigación que yo he hecho, es mi publicación, ¿no? Es mi hijo, por llamarlo así, ¿no? A alguien le sirve, alguien lo lee. Si de repente el padre, por ejemplo, puede leerlo, ¿no? No le va a dejar pues que su hijo se vuelva estúpido en sí. O sea, no le va a permitir que vea ese tipo de programas porque el análisis es real. Yo he trabajado con muestra, con alumnos de colegios. A alguien le servirá. Pero al menos en la asesoría que me han dado mis maestros en la universidad, han entendido de que sí, vale la pena la investigación que hice. ¿Usted qué cosa investigará? No lo sé, pero te voy a darte un secretito, ¿ya? Para que puedas escoger bien. Cuando estés en la universidad, tienes que estar bien atento a lo que está ocurriendo en la sesión, en tus clases. El profe siempre lanza preguntas, ¿no? Y dice, por ejemplo, en este caso, no se encuentra la respuesta a este tipo de situación. ¡Plum! Ya tienes tu tema de investigación. O sea, tienes que estar bien concentrado en las cosas que digan los maestros, porque ellos mismos hacen la referencia de un tema, ¿no? Y puedes utilizarlo tú en tu tesis. Un ejemplo. Usted va a estudiar Derecho de repente, ya. En el caso de Derecho, existen conflictos que están vinculados a la determinación de una sentencia con respecto a actitudes, pues, individuales o personales. Un ejemplo, para que me entiendas. Yo soy juez. Tengo que darle una sentencia al acusado. ¿Me entiende el mensaje? ¿Me está entendiendo hasta ahí? Sí, profesor. Como juez, yo tengo que sentenciarte a ti. Ya. Pero ¿cuál es el caso? ¿Qué fue lo que ocurrió, profe? ¿Cuál es el delito? Este sujeto ha violado y asesinado a una niña de 3 años. Ya. Si yo como juez tengo una hija de esa edad, yo lo voy a refundir al pata en la cárcel. No lo voy a soltar. Le voy a dar cadena perpetua, sí o sí. Si es que tengo una hija de esa edad. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Pero si yo no soy padre, ni pienso serlo, solamente le daré 25 años. ¿Entendió o no? ¿Es un conflicto o no? Sí, profesor. Y ese tipo de situaciones usted puede investigarlo también como abogado. Como médico, usted puede investigar de repente la situación del por qué existe anemia infantil si la madre está dando de lactar al niño. ¿Cómo puede ser anémico si está lactando? No me den respuestas,
No estoy buscando respuestas, solamente estoy buscando problemas en sí que me ayuden a mí a desarrollar mi investigación. Ya me captó, ¿no? Y quieras o no, vas a leer a Mario Bunge. Bueno, creo que murió con más de 100 años. No sé cuántos habrá cumplido, pero falleció el pobre. Pero muy buen libro. Ya lo van a tener que tener ya más adelante, ¿no? Primero tienes que ingresarte. Finalmente dice la ética. Ahí también podemos ver nuestro esquema, ¿no? La ética cuestiona cuál es el mejor o la mejor forma de vivir, ¿no? Según nuestro esquema. Y cuando tú observas ahí, en nuestro material dice, pues, que estudia, ¿qué cosa dice? La Moral. moral. Entender si es moral o es ético, ¿no? Lo moral de repente conlleva lo ético, pues. ¿Sí me entiende? Lo bueno y lo malo. A ver, ¿en algún momento te habrás dado cuenta de esta situación? De que cuando tomamos decisiones, tenemos que de repente pensar en lo bueno y lo malo que puede generar esto. ¿Cuántas veces has tenido ese tipo de conflictos en tu mente y decir, el angelito y el diablito, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Cuántas situaciones de tensión no habrás tenido en si hacerlo o no? Pero ¿será cierto que hay un angelito y un diablito en tus hombros? No. Eres tú el que toma la decisión. Pero sé que han pasado por ese tipo de situaciones conflictivas. Por ejemplo, evadirme del colegio. Sé que muchos de ustedes de repente alguna vez se han evadido, ¿no? No han ido al colegio. Y se han ido a otro lado. Y a pesar de que estabas con el uniforme, ahí viene la situación, ¿no? Si te pescaron o no, pues, ¿no? Y si no lo hicieron, ya que te llevaste un momento grato, pues, pero de full adrenalina. Yo sé que de repente ustedes conocen la terminología de adrenalina, ¿no? ¿A dónde iba eso? Pero ese tipo de experiencias son inolvidables, pues. ¿Mm? Cuestiones que tienen que ver también con la moral o la doble moral que podrías tener tú. Ya, a ver, acá le voy a presentarles más diapositivas que están relacionados a lo que viene a ser pues el tema. Mire, notarás algo acá especial. Lo que estás notando es que es el mismo, ¿no? Ontología, estudio del ser, principales conceptos, la manera en que se relacionan las entidades que existen, dice. Principales problemas, explicar la existencia y entender el mundo que nos rodea. Filósofos que trabajaron la temática, Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger, ¿no? Y otros más. Áreas con las que se relaciona, por ejemplo, la ontología se vincula con la metafísica, que tiene que ver con ciertas situaciones del conocimiento de la realidad, ¿no? Pero de manera trascendental, más allá de la realidad, meta, más allá, sí. Epistemología, ¿no? Ahí está relacionado con lo que viene a ser el conocimiento, pero el conocimiento de tipo científico, ¿no? Lo que hemos dicho hace un rato en sí. Algunas otras cosas más que usted puede rescatar de aquí, ¿no? Son lo que hemos hecho aquí en la diapositiva anterior, lo que hemos trabajado también en lo que es el libro. Acá podemos complementar algo más. Mira, por ejemplo, la estética. ¿La estética qué implica? ¿Cuál es el objeto de estudio? La esencia, ¿no? Y la percepción de la belleza. Esencia y percepción de la belleza. Hay algo que ustedes tienen que saber. No siempre, no siempre creemos o entendemos que la belleza puede estar solamente en los ojos de cada persona. Entiendan el mensaje. Para ciertas personas algo es estético o bello y para otros no. ¿Por qué dices eso, profe? ¿Se han dado cuenta que hay, por ejemplo, chicas, ¿no? Que se quedan con el más feíto? Y los chicos guapos, de repente, se quedan con las chicas que no son tan agraciadas. Y alguien dirá, profe, fácil, pero se le ha dado agua de calzón remojado. Ah, ¿será cierto eso? En
En el caso de una chica, ¿qué cosa tendría que tener el varón para que se quede? Profe, billetera, profe, billetera. ¿Han tenido ese tipo de experiencias? ¿Han visto a las personas así o no? A ver, cuéntenme un poquito. ¿Nunca han experimentado o han visto ese tipo de situación? He Una, visto. una amiga que de repente se quedó, ¿no? Así, o un amigo. ¿Sí? ¿Han tenido o no ese tipo de... Eh, Pasa, Sí, pasa. sí, sí, profe. Y viene la pregunta, ¿no? Le haces la pregunta a esa persona. ¿Qué le viste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Cómo puedes estar con esa persona? Te dicen, ¿no? Oye, estarías borracha cuando lo conociste. O de repente dicen, no, estarías borracho para que te hayas quedado con ella. ¿O qué tiene, no? Cuéntame, ¿cuál es el secreto para que te hayas quedado con esa chica? O sea, situaciones de estética. Es que tú de repente dices, oh, pero si no es atractivo, ¿cómo puedes estar con esa persona? Quizás en tus ojos no, pero en sus ojos de esa persona, sí. Cada uno de ustedes sabe y de repente conoce o lo ha observado, ¿no? Lo ha observado esta situación. Solo tú sabes en tu conciencia. Profe, acá también hay algo más. Claro, mira, de la estética. Estudia las razones, ¿no? Y las emociones estéticas, así como las diferentes formas del arte. Y también con respecto a las cosas que uno puede observar, ¿no? Determinan la belleza de seres humanos y objetos. Hay ciertas representaciones, por ejemplo el Van Gogh, ¿no? Un Van Gogh que es una pintura carísima, ¿no? Que cuesta millones en sí, que no, yo no veo en sí, a mi percepción, ¿eh? Yo no veo lo hermoso que de repente puede ser. Y otros sí, ¿no? Porque se enamoran de las pinturas en sí. Hablan de arte abstracto. Es como si de repente la persona hubiera agarrado un lienzo, agarró una bolsa de pintura, ¡plá! Lo tiró, y eso es arte. Y cuestan millones o miles de dólares. Ah, la profe, que yo también puedo hacer lo mismo, profe, y vende mi pintura. Mira, imagínate. No creo que ni 10 céntimos te van a dar por tu pintura, ¿no? Tendrá que ver pues con estrictamente con el pintor, ¿no? O el reconocimiento que éste tenga. Hay más cuestiones que se pueden ver, por ejemplo, en la situación de la lógica. En filosofía también vamos a trabajar lo que es la temática de lógica. Tendremos que trabajar con esas razones de verdadero falso, ¿no? O falso falso, verdadero verdadero, ¿no? Ese tipo de situaciones lo vamos a trabajar. También se hace, creo que en razonamiento. No sé en qué curso más de repente lo trabajan, quizás en aritmética, pero Aritmética. vamos a verlo también, ¿no? Vamos a trabajarlo. ¿Y de qué hace referencia la lógica? Dice, ¿no? Los principios de la demostración e inferencias válidas, dice, ¿no? La lógica implica un razonamiento especial, pues en sí. Se puede afirmar una cuestión aseverando que sea verdad, pero no puede tener doble verdad en sí. ¿En qué sentido? A ver, eh, mi pared, mi pared es blanca, por decirlo así, pero no puede ser blanca y negra a la vez. ¿O puede ser cierto eso? No, porque estamos hablando de una sola verdad, no doble verdad. ¿Entiende el mensaje? A ver, la pizarra es verde, por decirlo así. No puede ser verde y a la vez anaranjado, pues. La lógica en sí. Aquí tenemos algunas interpretaciones más que les puede servir en sí, ¿no? Acerca de la ontología. Mira, es una rama de la filosofía que se encarga de ¿qué? Del estudio del ser. Ya lo estamos repasando. La naturaleza del mismo, la existencia y la realidad, ¿no? Tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones abstractas, como la existencia o no de determinadas entidades, ¿no? Hay más definiciones. Por ejemplo, esto de acá de la epistemología ya es un esquema complejo en sí, pero que te ayuda a entender cómo es el manejo, ¿no? El conocimiento. Y más si de repente está vinculado a ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, epistemología, que vendría a ser pues el conocimiento, pero recuerda que es el conocimiento de tipo científico, conocimiento científico. Mira, acá hay formas del conocimiento.
intuitivo, indirecto, declarativo, filosófico, directo, empírico, científico, procedimental, religioso o revelado. Un ratito. Hola, hola, ¿me escuchan? Confirma. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. De nuevo estaba inestable de nuevo. Ya, te decía lo siguiente. ¿Te acuerdas que en la sesión anterior te había hablado de esto, de lo empírico? De lo empírico. ¿En qué se basaba ese conocimiento empírico? Es aquel conocimiento que está determinado por los sentidos. Ese conocimiento de tipo, ¿no? A través de los sentidos, o sensorial, vamos a llamarle así, ese es el empírico. Experimental. En el caso del científico ya no, pues, ¿no? Este ya tiene un proceso especial en sí. A ver, díganme ustedes, ¿cómo puedo saber si en Pucallpa va a llover o no? Por ejemplo, ahorita está medio nublado. ¿Lloverá? No. Es difícil, profesor. A veces puede estar nublado, pero pasando unas horas ya hace sol. Por eso le digo, ¿no? Hay conocimientos empíricos que ya te permiten a ti también calcular la situación del tiempo, ¿no? O sea, del clima, por llamarlo así, del tiempo. Y hay personas que dicen, profe, mira, cuando está nublado así, va a llover. Y mejor recoge tu ropa, profe. Varias veces nos ha ocurrido que estamos saliendo en una situación, ¿no? De un sol fuerte y a las horas ya está lloviendo. La ropa sigue secándose, llueve de nuevo. Triste, ¿no? No se secan 2, 3 días porque se supone que lo dejaste en el sol y al final la lluvia te malogró todo. Hay más situaciones, ¿no? Que tiene que ver pues con este tipo de conocimiento epistemológico. Para tu examen no tienes por qué estresarte de decir, profe, ¿tengo que aprenderme todo esto? No, pues. Basta que tú respondas, ¿no? Que la epistemología estudia la ciencia. O el conocimiento científico, por llamarlo así. El resto solamente es complementario. ¿Qué es la ética filosófica? Seguimos con lo que viene a ser pues este tema, ¿no? De disciplinas filosóficas. Está hablando acerca de la ética. Dice que la ética, como pertenece a la filosofía, es una disciplina de intensa reflexión. Intensa reflexión. Saber si lo que estás haciendo es ético o no. Y obvio, en todas las carreras que ustedes quieran acceder, todos ustedes van a tener que tener un tipo de comportamiento ético, pues. Ahí viene de repente la representación, mira, ahí está el diablito, ¿no? Y el angelito, por ahí de repente. Pero te digo de que en algún momento vas a tener que llegar a un conflicto en el cual tengas que tomar una decisión. Y entenderás que esa idea que tienes de hacer lo bueno o lo malo, implica también la formación que has tenido. Quizás la ética o la moral empieza desde el hogar, ¿no? Pero recuerden que la sociedad también de alguna manera puede ir cambiando ese perfil que tienes tú. Analizarlo, pues, ¿no? ¿Será ético hacer un aborto como obstetra? Dime, ¿es o no es? No. De las leyes también que hay en el país. Estamos hablando del aspecto ético profesional, ¿sí o no? Pero ahora viene la situación individual. O sea, tú como persona, ¿crees que es moral hacerse un aborto? ¿Es correcto? Tampoco. Opinen. No. Pero, profe, ¿y qué tal si de repente soy menor de edad? Piénsenlo. En cualquiera de las formas, no sería moral, porque le estás quitando la vida a un ser humano. Un día tuve una discusión, por llamarlo así, o un problema con una alumna que justamente hacía referencia a eso. No vayan a tomarlo a mal. Me da ganas de zamaquearlo a la chibola. De verdad, si yo hubiera sido su padre o su madre y me enteraba eso, le daba una tunda, ¿no? Profe agresivo, no, van a escuchar lo que no pasó y van a ver qué hubieran hecho ustedes. Se me acerca la niña o la señorita, yo estaba sentado ahí eso fue en allá todavía en Ucayali, en Girón Ucayali, cuando estábamos ahí.
Estaba sentado y me dice, profesor, ¿puedo conversar con usted? Sí, quiero contarte algo, profe. Y me contó, pues me dijo que estaba embarazada y que quería hacerse un aborto. Y dije, no es correcto, le digo, no es correcto lo que piensas hacer. Pero profesor, no, que ha sido una situación pues que no lo medí, no quiero tampoco, me dice. Oye, mira, eso te puede generar secuelas, le digo. Si lo vas a hacer, tienes que atenerte a la situación de que eso te va a generar una secuela. ¿Y sabe qué me dijo? Me dijo, no, profe, ya lo he hecho 4 veces, me dice. O sea, 4 bajadas. 4 veces había abortado. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Me aguanta. Jalaba de las greñas. La denuncia. Tenía, Ay, Dios mío, profesor, no hay palabras para tenía 16 años. Cínica. Es demasiado ya, profesor, 4 veces. Si a la cuarta vez no se dio cuenta de la... ¿Y para qué preguntas? Dile, profe. Exacto. Muy bien dicho, joven. Sí, ¿no? Porque me dio cólera ese rato. Y yo decía, tú no vas a tener perdón ni de la vida ni de Dios, le decía, ¿no? O sea, si es que crees en Dios, le digo, o sea, tú te vas a ir al infierno, le digo. ¿Cómo puedes haber hecho eso 4 veces, le digo? Mientras hay gente que ama esa idea de tener familia, de tener hijos, tú le has quitado la vida a 4. No Durante podía, las 4 veces no se aprendió a cuidar, profesor. no podía quedarme ahí, te juro que la dejé en el aire. Me sentí mal de la respuesta que podría darle, porque le iba a decir toda su vida, pero ya me callé ya en sí. Al final no es mi problema, pero sí me dolió como humano, decía, no, ¿cómo puede llegar una persona a ese nivel? Eso no es tener moral, no tiene moral. Igual, usted se da cuenta que la moral y la ética están vinculados en sí. Lo ético más a la situación profesional y lo moral a una persona pues del común. Así, ¿no? Situaciones que siempre pasan, ocurren o están allí. Tenemos aquí también otra que hace referencia justamente a lo que les decía de la estética, ¿no? Acerca de la estética. Miren, cuando ven esa representación de ese arte, ¿no? Es del arte, mira, ustedes lo ven estético. A ver, apelamos a su criterio. ¿Lo ven estético, bonito, agradable hacia la vista, hacia los sentidos? Sí, profe. Y algún alumnito medio enfermito dirá, profe, mira, está sin brasier, profe. Gánate, dice, ¿no? No, pero, o sea, ¿quién sería enfermito ya de que le guste eso o de alguna manera, no sé, se excite con esa situación, ¿no? Pero habrá gente así, enfermita. Yo quizás veo la perfección del rostro, ¿no? De esta estatua, o sea, se ve que tiene un rostro, por llamarlo así, perfecto a mi visión, ¿no? A mis sentidos. O quizás de repente la estética del hecho de que un ser humano pueda trabajar la piedra a tal punto, ¿no? O el material que se haya usado en eso. O sea, ¿cómo poder hacer una representación tan exacta de una persona? Quizás en ello está lo estético. Tenemos aquí también otra situación que plantea, ¿no? La axiología. ¿Qué estudiaba la axiología? No, el valor. Valores. Valor. El valor. El valor. Valor. A ver, ¿qué valor tendrá un diamante en un desierto cuando tú quieres agua? Nada. Nada, profe. Nada, profe. A ver, un diamante ahorita, en tu 8. Dinero. ¿Te imaginas una situación, chicos y chicas, que tu novio venga con un anillo y un diamantesazo ahí? Ya que, profe, en una me caso, profe. Dependerá, bueno, de la persona en sí. Depende mucho de usted. Quizás no te importa lo material. Tú le das otro valor a las cosas. Tú valoras, por ejemplo, de repente, cuán caballero es, cuán atento es, o que no sea un mujeriego.
Por ejemplo, en el caso de tu pareja, al ser un mujeriego, ¿de qué serviría que te dé cosas de valor alto, ¿no? Económicamente. ¿De qué te serviría? Si es un canalla en sí. Pero hay chicas que se quedan con esos, pues, ¿no? O no, confirmen, gente. Y de repente, ¿Qué hay? Hay, profesor. este mal dicho, a veces te quedas con la peor opción. Y ese que es de repente atento, amable, cariñoso, ¿no? Hogareño, una persona trabajadora, así como yo, más o menos. Obvio. La mayoría de los hombres. Claro, así somos todos los varones, ¿sí o no? Todos somos. Ajá. Obis. Guiña el ojo nomás, guiña el ojo nomás. Más mentiroso que somos, ¿no? Pero por ahí, pues, de repente, tú aceptas el paquete completo, pues. No aceptas solo parte, aceptas todo. Porque no puedes de repente decir, ya te acepto, pero no, con esta situación. No, pues, si aceptas, aceptas completo. Con sus falencias, con sus problemas, con sus negatividades. Aceptas todo. En el proceso puede cambiar, puede pasar. Quizás puede pasar. O no también. Ese es el detalle de la vida. La lógica que lo hemos visto, ¿no? Mira, la lógica dice que es una ciencia formal. Obvio, pues tiene comprobación. De alguna manera también pues se puede comprobar lo que se está diciendo, ¿no? Habla acerca de la demostración, dice, ¿no? La demostración, la inferencia válida. Lo que más adelante de repente vamos a trabajar, ¿no? Tautologías, falacias, verdades en sí. Y finalmente acerca de lo que viene a ser la antropología filosófica, ¿no? Que hace referencia, pues, a lo que viene a ser el hombre, ¿no? La filosofía del hombre, nos dice, filosofía del hombre. Quisiera que anoten un dato, por favor, anoten un datito. Les va a servir bastante. Este es un plus, ¿ya? Es un plus que te va a ayudar bastante. Anotan. Epistemología igual a. Epistemología igual a. Epistemología igual a. Filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia. O también es conocido como metaciencia. A ver, ¿qué he dicho en la primera? Filosofía de la ciencia. Y la segunda hemos dicho que también se le conoce como metaciencia. Metaciencia. ¿Ya? Chicos, un repasito final. ¿Ya? Un repasito final. ¿Qué estudia la axiología? Valor. Valor. Valores. Valor. ¿Qué estudia la epistemología? La ciencia. La ciencia. Ciencia. ¿Qué estudia la antropología filosófica? El hombre. El hombre. ¿Qué estudia la nociología? El conocimiento. Conocimiento. En una pregunta referencial de lo que ya hemos trabajado en la sesión anterior, puede decir lo siguiente. Cuando yo digo, gracias a Dios, tengo celular. ¿Qué actitud es esa? Religiosa. Religiosa. Claro, doctor. Ni para que falles, ni para que falles. Y cuando de repente dice, ¿será correcto agarrar los animales y maltratarlos? ¿Ética o filosófica? No. Ético. Actitud. Actitud. Moral. Moral, ¿no es? Moral. Ético. Moral. Moral. Y cuando alguien dice, oye amigo, tienes una placa hermosa, hermosa, hermosa. ¿Qué Actitud estética. 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 Ahorita lo que Poética. Claro, también puede decirte lo opuesto, ¿no? Oye amiga, tu enamorado parece un vómito.
A veces pasa que a veces las chicas cuando hablan entre ustedes, ¿no? Son fuertes en sus diálogos. Pero igual, ahí está pues para entenderse entre amigos. Chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? ¿Les ha gustado la clase? Obvio. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, Estuvo excelente. Increíble. 10. Bastante. Oh, mejor dicho, Profesor, más rápido. profe, Economía. profe, Dime. ¿va a poder pasar las diapositivas al grupo, por favor? Sí, Profesor, ahorita. pase diapositiva de frente. Usted dijo que algunos no pueden tener tantos megas, pero yo creo que sí, para que estén conectados 12 horas. Mejor sería diapositiva de frente. No Sí, quiere que profesor, por favor. No pase por el grupo todo. Diapositiva. Sí, profe, diapositiva. los que no pueden descargar, ¿qué van a hacer? Por eso les digo. También manda foto. Ya mando foto y la diapositiva, ¿ya? Sí, sí. Sí. Ya, profesor, gracias. Pero se lo mando un rato más, ¿ya? Ahorita voy a ir a almorzar, si no, la señora me va a dejar así. No se olvide, por favor. Marta, volviendo. Ok, profe. No hay problema, profesor, pero no se olvide. PDF.